Welcome back to the show, everyone. Welcome back. Bienvenidos de nuevo al programa a todos. Bienvenidos otra vez. Soy Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña un amigo del programa, un invitado que regresa, Stanislav Krupivnik. Es exoficial del ejército estadounidense, analista militar y político, además de ejecutivo en gestión de cadenas de suministro, nacido en Lugansk. Stanislav, ¿estás? Me alegra verte de nuevo. Me alegra mucho verte. Siempre es un placer verte. Good to see you. Always good to see you. I'm living in Moscow. Within Moscú is de Lisks de muy Europa. Necremar out Europa Occidental. In Western Europe. Hot take. Yeah, great. Opinión polémica. Sí, genial. Muy bien, todo el mundo, dadle al botón de me gusta. Eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube. Vale, estás. Lo primero de todo, mientras la gente va entrando en el programa, que vayan dándole al me gusta. Lo que quería comentar para empezar es este acuerdo, este memorando de entendimiento. Y lo primero que quería preguntarte sobre él es lo siguiente. Irán ya ha advertido que Israel ha violado ese memorando de entendimiento, que incluye una cláusula sobre Líbano. Dicen que ya lo ha hecho 84 veces. Y avisan de que tienen el dedo en el gatillo y están listos para responder con dureza. Trump acaba de decir eso. Trump has just said that Israel needs to cool it, the IDF. Mira, Israel tiene que calmarse. Las fuerzas de defensa de Israel tienen que irse. Está el tema del Líbano. Hay distintas opiniones sobre esto. Trump, en el G7, dijo que Israel no existiría sin Estados Unidos. Y Mike Huckabee acaba de decir que Estados Unidos no existiría sin Israel. Y este es su supuesto embajador estadounidense en Israel. Así que ayúdanos a entenderlo. Sé que has estado publicando y hablando sobre el tema. ¿Qué contiene exactamente el memorando de entendimiento ahora que estamos recibiendo más informes sobre filtraciones? ¿Y qué tan grave es que Israel no muestre ningún interés en cumplir la cláusula que tiene que ver con Líbano? Bueno, me gustaría empezar con el embajador israelí en Israel. ¿Dónde estaba Estados Unidos hasta 1948, por el amor de Dios? En ninguna parte. No existía América. Era, ya sabes, sí, esa gente. Está, creo, Haspel y... ¿Cómo se llama el que dirige la CIA? No recuerdo su nombre ahora mismo. Ratcliffe. John Ratcliffe. Ratcliffe, eso es Ratcliffe. Se suponía que estaban amenazando con dimitir por esto y todo lo demás. Dudo mucho que Haspel vaya a dimitir. Aguantará hasta que lo despidan y luego probablemente suplique y se queje para quedarse. Bueno, para empezar, ya sabes, Trump sale justo en su cumpleaños. Tenía que tener algo para su cumpleaños. ¿De qué otra forma? No le bastaba con el chute de testosterona que le daba ver a tipos medio desnudos pegándose entre ellos. Y entonces uno de ellos salta la valla metálica del Thunderdome y le cuelga su cadena de oro a Trump. Creo que Trump estaba teniendo un momento de éxtasis en ese instante. Pero anuncia, sí, tendremos paz en nuestro tiempo, hemos firmado el acuerdo. Pero no es un acuerdo, es un memorando de entendimiento. ¿Cuántos de esos memorandos de entendimiento he firmado yo en los negocios? Y memorandos de intención también. No son nada. No tienen ningún valor legal. No son un documento jurídicamente vinculante. No son un tratado. No son un contrato. No son un acuerdo. Es como uno de esos tratos de escupirse en la mano y estrecharla. Eso incluso tiene más valor que un memorando de entendimiento. Un memorando de entendimiento es como decir, oye, Danny, ¿quieres ir a comer mañana? Danny, you want to go get lunch tomorrow? Depende lo que dices cocinar. Your answer is sure. We haven't decided. Su respuesta es, claro, hagámoslo. Eso es un memorando de entendimiento. Sí, vamos a comer juntos mañana. Luego ya veremos los detalles. ¿Dónde quedamos o quién paga? Eso viene después. Pero el memorando de entendimiento es que vamos a comer mañana. Sí, suena bien. Firmaremos el memorando de entendimiento. Memorando de intenciones. Tengo la intención de que almorcemos el viernes. Vale, sí, buena intención. Pero eso es lo mismo, no significa nada. Y si miras esos 14 puntos, muchos de ellos, no entiendo cómo demonios van a sortearlos. Quiero decir, vale, claro, detener toda actividad militar. Eso no es difícil.
Desbloquear el bloqueo del bloqueo tampoco es difícil. Que Estados Unidos retire su presencia de Oriente Medio. El Departamento de Guerra de Estados Unidos incluso han empezado a planteárselo, aunque no tienen dinero para eso. Solo hay unos $200 mil millones en daños. Pero ya han empezado a sacar licitaciones para reparar esas bases. Quiero decir, no quiero ni imaginarme la posibilidad de que vuelvan. Creo que varios de esos países al final les dirán que se vayan a otra parte, quizá al otro lado de Oriente Medio, por la zona de Israel. Pero sí no tienen ninguna intención de marcharse. Sabes, estaba hablando con Larry, y Larry estuvo en una reunión con un grupo de generales, algunos retirados y otros en activo. Varios de ellos creen que pueden derrotar a Rusia en tierra. Bueno, suerte con eso. Y según me dijo, algunos incluso creen que ganaron la guerra de Irán. Aquí estamos tratando con gente muy delirante. Eso, para empezar. Luego lo de levantar las sanciones. A ver, hay sanciones que impuso el presidente y otras que son sanciones de la ONU. Pero claro, Francia o el Reino Unido podrían vetar que se levanten esas sanciones porque tienen derecho de veto. Así que, según las posiciones que adopten, podrían levantarse o no. Pero las sanciones que impuso el Congreso de Estados Unidos, ¿en serio? Esos senadores preferirían arrancarse el hígado, freírlo y comérselo con cebolla antes que levantar una sola sanción a Irán. Si somos realistas, se supone que Irán va a recibir $300 mil millones para reconstruir. Después de que terminen con su hígado, esos congresistas se arrancarían sus propios riñones, los servirían y se los comerían antes de tener que hacer eso. Quiero decir, hay muchas cosas ahí. No veo cómo va a pasar. Y no creo que Estados Unidos vaya a hacer nada al respecto. Se apartarán en cuanto les resulte conveniente. E Israel será el país que lo haga conveniente. Mira, en cuanto a Israel, los dos últimos presidentes estadounidenses que tuvieron algún control sobre Israel, y no al revés, fueron Reagan, que les dijo a los israelíes, salid de Beirut ahora mismo, después de ver fotos de bebés y niños masacrados, cometiendo un genocidio, salid de ahí ya, y se fueron. Y el siguiente fue Papa Bush, que les cortó el grifo. Y eso dolió. No como lo hace Biden, ya sabes, de esos que dicen, bueno, perderemos un envío, pero nos aseguramos de que tengáis suficiente munición para seguir bombardeando mujeres, niños y edificios de apartamentos, para dejarnos claro que sois los que mandáis. Saltamos un barco y luego os mandamos el doble. Ya sabes, el estilo Biden o el estilo Trump. Todos los presidentes desde Papa Bush y Reagan se han desvivido por ellos, pero ninguno fue tan insensato como para empezar una guerra con Irán. Y luego llegó Trump también. Así que sí, Israel va a seguir haciendo lo que Israel quiera hacer. Ellos no se ven a sí mismos en un problema. Tienen a Estados Unidos como respaldo. El contribuyente estadounidense pagará por reconstruir Israel. Y no solo se trata de $13 mil millones, ahora se les va a dar una cantidad ilimitada de fondos. Israel va a formar parte por completo del sistema de adquisiciones del ejército estadounidense, además de tener acceso a todos los secretos relacionados con el desarrollo de armamento. Y si Tom Cotton se sale con la suya, Israel tendrá acceso a todos los satélites e información de inteligencia de Estados Unidos. Así que, ya sabes, el Estado de Israel es como la única bandera que domina a las otras 50, el único anillo que los gobierna a todos. Así que... Vale, bueno, hablemos ahora de si esto significa entonces, Stas, que la guerra va a empezar de nuevo dentro de poco. Porque hay algunos, tú publicaste que, gente como Barak Ravid o el New York Post, han sacado a la luz supuestos términos filtrados. Ahora bien, ninguna de esas fuentes es precisamente, digamos, infalible o siquiera del todo creíble, teniendo en cuenta que el señor Ravid, de Axios, fue operativo de la unidad 80-200 del Mossad.
Pero aún así, están saliendo muchos detalles, y todos parecen apuntar a que Irán, en cualquier momento, y la evaluación de inteligencia estadounidense de la CNN acaba de decirlo, podría volver a bloquear el estrecho de Hormuz, o al menos asegurarse de que su control sobre él tenga consecuencias. Entonces, ¿crees que esto va a reanudarse pronto? ¿O todo esto es más bien fanfarronería de Israel? Ya lo han hecho antes. Seguir atacando, golpeando, fingiendo que están plantando cara a Estados Unidos. Y luego al final, se organizan un poco y hacen una pausa, un respiro. Porque yo no diría, ni siquiera preguntaría si la guerra va a terminar del todo. Pero, ¿te parece que ni siquiera habrá un respiro esta vez, a pesar de este nuevo supuesto acuerdo? I don't think there will be a breather. And there's this. No creo que esto vaya a dar un respiro todavía. Así que echemos un vistazo a la sociedad israelí. Verás, en Israel hay más o menos un 25, quizá un 30% de la población que está en contra de todo esto. Ahora bien, dentro de ese grupo, la mayoría son judíos tradicionales, la mayoría de los cuales ya estaban allí antes de que llegaran los europeos y empezaran a crear el Estado moderno de Israel. Y la mayoría de ellos dicen algo así como, nosotros estábamos aquí antes de Israel y seguiremos aquí después. Para ellos, para los judíos tradicionales, los sionistas son herejes, porque creen que están siendo castigados por Dios y que hasta que llegue el Mesías, no aceptan a Cristo como el Mesías, no tienen permitido volver a tener su propio Estado. Pueden vivir en esos territorios, pero no pueden gobernarlos. Así que ven al Estado de Israel como una entidad ilegítima, como algo que simplemente cayó sobre ellos. Y bueno, en cierto modo sí, cayó encima. Y esta gente, si ves las entrevistas con algunos de ellos, la mayoría son ya muy mayores, los que recuerdan aquello, los que eran niños en el 48, claro, ahora tienen más de 80 años. Escuchas lo que cuentan y dicen cosas como, sí, yo tenía amigos cristianos, amigos musulmanes, todos convivíamos, no era un problema. Y de repente se convirtió en un problema. Así que no están precisamente encantados con Israel. Luego está la sociedad israelí más progresista. Y eso no significa necesariamente izquierdista o liberal, aunque muchos de esos izquierdistas y liberales se volvieron tremendamente sedientos de sangre después del 11 de septiembre. Conozco a algunos. Hay gente de la familia extendida de mi padre que vive allí, que eran todos liberales hasta que de repente se convirtieron en unos maníacos sedientos de sangre, y no hay manera de hacerles entrar en razón. De hecho, ni siquiera hablan mucho conmigo. Soy ruso y cristiano ortodoxo, así que no soy precisamente un miembro muy conversador de la familia. Pero bueno, da igual. El caso es que no se puede hablar con ellos. Cuando hablas con ellos, siempre son las víctimas, constantemente las víctimas. Pero claro, recuerda el 7 de octubre. Sí, vale, el 7 de octubre fue horrible. Parte de las víctimas, por supuesto, fueron del propio ejército israelí aplicando la directiva Hannibal, y parte fue por Hamas. Y luego disteis la vuelta y matasteis a 500,000 de personas. Sí, ya sabes, eso de la proporcionalidad se fue completamente por la ventana. Y hay muchos otros temas sobre cómo ocurrió todo eso. Porque Haaretz, como periódico, uno de los más antiguos de Israel, al principio publicó muchas entrevistas con gente que había servido en ese muro, en esa zona. Decían que no podía pasar ni un perro corriendo sin que hubiera una respuesta. Así que imagínate, se consisten varios miles de personas con un tractor o la valla y nadie enterrara. Etzenitze fue una trampa. Hubo un tipo que fue tan listo que grabó con su móvil, grabó en vídeo y audio la radio mientras le daban la orden de retirarse. Le dijeron, vete a tomar un café un par de horas. Y él preguntó, ¿por qué? Y le respondieron, tenemos órdenes de arriba de retirarnos. Así que fue algo preparado. Todo se organizó de forma muy eficiente para que Netanyahu siguiera en el poder. Y ahí es donde llegamos al punto clave, porque tenemos a ese otro 70%,
o quizá más, entre el 70 y el 80% de la sociedad israelí, que está bastante contenta con lo que hace Netanyahu. En realidad, no es que les guste Netanyahu necesariamente, y muchos de ellos no lo soportan, pero es porque creen que no está haciendo lo suficiente. Así que la oposición, la verdadera oposición a Netanyahu, está incluso más desequilibrada que el propio Netanyahu. Y ahí está el problema con él. Lo que tiene delante es que en cuanto esta guerra se detenga, se enfrenta a la cárcel probablemente para el resto de su vida. Quiero decir, es una persona muy corrupta. Su mujer también lo es, y su hijo igual. Los dos están, por cierto, en Florida, viviendo por Israel en Miami, con sus cócteles. Ya sabes, esos Mai Tai. No es que su hijo vaya a luchar nunca en el frente. Eso queda para los de abajo. Así es como funciona. Por eso Netanyahu tiene todos los motivos para no parar esto. Y sabe perfectamente que lo único que tiene que hacer es seguir haciendo lo que está haciendo. Tarde o temprano, Irán va a tener que enfrentarse a una de dos opciones. Más temprano que tarde, de hecho. O pierde credibilidad y queda como un hipócrita, igual que los turcos y todos los demás que hablaron mucho y no hicieron nada, o hace algo. Si hace algo, todo vuelve a empezar. Y no es que Irán vaya a salir perdiendo por eso. Creo que incluso podría salir ganando si la situación se reaviva. Pero la cuestión es que los israelíes y el gobierno de Netanyahu no tienen absolutamente ningún incentivo para dejar que esto se alargue ni un solo día más. Están presionando constantemente y no van a parar. Les conviene hacerlo. Sí, sin duda. Parece que esa es la tendencia dominante aquí. Y ahora que la administración Trump y el propio Donald Trump intenten, digamos, darle algo de acción al memorando de entendimiento, simplemente diciendo, por fin hemos llegado a un acuerdo y lo vamos a firmar el viernes. En realidad, su nivel de aprobación en Israel se ha desplomado hasta algo así como un 23% negativo, lo cual es sorprendente, porque parece que, a menos que hagas exactamente lo que Israel quiere, no vas a ser apreciado, a menos que lo hagas por completo. Porque no es que él haya sido cuestionado. No son 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Son 10 pasos adelante. Sí, exactamente. Ahora, anoche, o más bien desde ayer hasta anoche, han salido más detalles. Ha habido un desarrollo bastante importante en el ejército estadounidense, concretamente en la Fuerza Aérea, donde supuestamente se estrelló un bombardero B-52 en la base aérea de Edwards, el lugar donde Estados Unidos realiza, o mejor dicho, donde la Fuerza Aérea realiza, sus principales pruebas de vuelo. Ahora bien, los 8 tripulantes de este B-52H, creo que se llama Stratofortress, han muerto. No sobrevivió ninguno. Las imágenes, si pudiera, las mostraría, son absolutamente devastadoras. Este es un avión muy antiguo. Pero si lo conectamos con la situación de Irán, ya sabíamos que el ejército estadounidense estaba muy mermado, y esa era una de las grandes razones por las que Estados Unidos iba a tener que al menos hacer una pausa. ¿Cómo ves este suceso, este accidente? ¿Cuál es tu opinión? Teniendo en cuenta tu experiencia, la gente que conoces, lo que sabes y has vivido sobre este tipo de avión, y qué pudo haber pasado y por qué ocurrió. Sabes, volamos una vez antes de desplegarnos en Macedonia. Todos los oficiales de mi batallón y los suboficiales superiores, todos volamos a Macedonia en una misión de reconocimiento. Salimos de la base aérea de Rhein-Main y volamos, claro, con la Fuerza Aérea. Íbamos en un Cessna 30, que es un avión con 4 hélices. Hay una razón por la que estoy contando esto de forma un poco indirecta. Esto fue en 1996, 97. Sí, 97. Vale. Así que estábamos todos. 97. 97. Again, 97. Okay. So we're all, first of all, we get there and the Air Force. Para empezar, llegamos allí y la Fuerza Aérea sale con unas 4 horas de retraso.
Bienvenidos a la Fuerza Aérea. Al final te llevan quizá más o menos. Y vamos volando en un avión de 4 hélices cruzando las montañas. No es un vuelo muy largo, pero dura unas 6 horas. No es precisamente un avión rápido. Y de pronto ves a uno de los jefes de tripulación que aparece, y nosotros estamos sentados en unos asientos tipo hamaca, justo en el centro, a lo largo del avión, ¿vale? Así que miras a la izquierda o a la derecha del avión. Y ves a ese jefe de tripulación que sale corriendo, mira por una ventanilla, luego por otra. Corre al otro lado del avión, mira por una ventanilla, luego por otra, y vuelve corriendo a la cabina de la tripulación. Y todos pensamos, esto no pinta bien. Entonces el piloto entra por el intercom y dice, señores, vamos a tener que dar la vuelta, volveremos a Rhein-Main. Hemos perdido una de las hélices. Y claro, pensamos, bueno, ¿y qué? El C-130 puede volar con una sola hélice. Hemos perdido una, no pasa nada. Quiero decir, ya casi estamos. Nos queda como 1 hora y media, quizá 2 horas de vuelo. Pero dimos la vuelta y volamos de regreso a Rhein-Main. Ya eran como las 3 de la tarde en ese momento. Y yo era teniente. Mi comandante se acerca a los pilotos y les dice, oye, ¿cuánto falta para despegar otra vez hoy? Y ellos le contestan, hoy no, despegamos mañana. ¿Cómo que mañana? Pues, primero, son las 3, y después de las 2 los mecánicos se van a casa. Perdón, pero si esto es el ejército, ¿cómo que los mecánicos se van a casa? Pues sí, y no perdimos una hélice, perdimos 3. Así que literalmente volábamos con una sola hélice. ¿Por qué cuento esto? Porque el C-130 es un avión muy viejo. Y en los años 90 ya era un avión muy viejo. Y sigue en servicio. Por cierto, han pasado más de 20 años. Bueno, casi 30 ya. Y sigue en servicio. Lo mismo pasa con los Stratofortress. Esos aviones son viejos. Creo que si sumaras la edad de todos los pilotos que los vuelan, aún así no llegarías a la edad de algunos de esos aviones. Porque claro, la media de edad de los pilotos será de unos 25 o 30 años. Y esos aviones tienen como mínimo 60 años. Son aviones antiguos. El ejército estadounidense está agotado. Sí, tienen esos aparatos modernos, los F-35, que parecen tostadoras voladoras, pero pierden su sigilo, y lo pierden incluso frente a los Su-35 rusos, que son aviones de 4ª generación, por no hablar del Su-57, que ya es de 5ª generación. Once they're stripped of their stealth, that the radars like the S-300, S-400s, the modern S-300s, and the S-400s can pick them up anyways. They're just a second-rate plane, a very expensive second-rate plane. Outside of those, the mainstream of the U.S. military, the Pegasus class planes, the AWACS, all of it is old. I mean, it's just like the aircraft carriers; they're all old. They're overstressed. A lot of times the crews aren't properly trained. And you get what you get. The U.S. military is at a breaking point. And it was interesting based off of U.S. capabilities. When Russia went into Syria, the prediction... Oh no, has vuelto. Continue. Yeah. Continúa. Sí, verás, cuando Rusia entró en Siria, las predicciones en Estados Unidos eran de 2 meses como mucho, que el ejército ruso se vendría abajo, que no podrían soportar la presión. Pero 2 años después, siguen volando y bombardeando Idlib. Creo que eso se basaba en lo que sería el ritmo operativo del ejército estadounidense a ese nivel. En unos 2 meses empezarían a desmoronarse. Los aviones son viejos, el equipo es viejo y la gente está sobrecargada. Y entonces ocurren accidentes. O tienes accidentes, o tienes fracturas por estrés. Esos aviones sufren microfracturas estructurales. Empiezan los problemas en las alas y en los motores. No estoy muy seguro de por qué este caso ha tenido tanta repercusión. Vi las fotos, pero no vi ninguna explicación. No sé si ya han dado una razón. Pero bueno, está claro que nadie sobrevivió a eso. Probablemente tampoco quede mucho que enterrar cuando logren apagar esas llamas.
Así que, ya sabes, lo siento por las familias, pero aquí hay una responsabilidad clara. El gobierno de Estados Unidos tiene toda la culpa. Es lo mismo que pasa en los portaaviones. Todo el mundo está escatoido. En Daris misas tibu, en el Kates seed signs for of knowledge and durability of gold stray. Military is on legacy equipment for the most part. Right. Yeah, and costly Sí, too. y además muy costoso. Losing this is Creo que about perder $4 esto supone que million, unos 84 millones de dólares, que es el valor total estimado del conjunto. Quiero decir, es I enorme. mean, that's a That's massive. pretty cheap by modern Eso es bastante barato para un avión moderno. Quiero decir, es un Stratofortress. A ver, un segundo. Voy a buscarlo. Llevaba tiempo queriendo comprobar cuánto cuesta un F-35. The F-35 is Exacto. Well, Bueno, el coste es 35 millones de dólares, no 34. for saying Unos 100 esos millones de dólares. 109 for the latest, the F-35Bs. 109 millones de dólares por los últimos, los F-35B. Y eso sin contar que al menos con los Stratobombers, todo lo reparan los mecánicos del ejército estadounidense. Con el F-35, los componentes claves solo pueden ser reparados por Lockheed Martin. Tienen cláusulas en el contrato, metidas directamente en el contrato. Ya sabes cuánto dinero tuvieron que dar algunos generales para que firmaran ese maldito contrato. La aviónica, la propulsión y otros componentes solo los puede tocar Lockheed Martin. Así que, cuando están en ese portaaviones, hay un equipo de Lockheed Martin, un equipo civil, cobrando una fortuna las 24 horas del día por estar allí en esos portaaviones. Sí, a eso se le llama corrupción. Yeah, that's what you call corruption. well, I don't know if you heard Stas, it appears that the blockade Bueno, no sé si lo has oído, Stas, pero parece que el bloqueo a Irán se ha levantado rápidamente. El Wall Street Journal informa que según una de las cláusulas filtradas de ese memorando de entendimiento, Irán puede ahora operar con total libertad, sin interrupciones y sin amenazas a sus barcos o a sus puertos al comerciar su petróleo. Y eso también significa que Estados Unidos está considerando levantar las sanciones al petróleo. Y todo esto, Stas, son cosas que tú mismo dijiste. Y estoy de acuerdo contigo. Especialmente las sanciones son un trago muy difícil de aceptar, ya sea levantarlas por completo o incluso solo en parte. Ahora bien, tengo curiosidad por saber qué opinas de lo que ya está ocurriendo. Da la impresión de que, antes de todo esto, no llegamos a hablarlo, lo que llevó a esta situación fueron las amenazas de Irán contra Israel después del ataque a Beirut. Da la sensación de que, en este momento, la administración Trump ha estado haciendo algunas concesiones. Y me pregunto si parte de esta pausa que hace falta es precisamente lo que tú decías. El ejército estadounidense está en una gran crisis y necesita tomarse un respiro antes de poder volver a enviar esos portaaviones a otra misión de 6 meses, o a eso que llaman modernización, que yo creo que nunca llegará a ocurrir de verdad. Al final, todo parece acabar en manos de los contratistas militares. Pero esta fantasía de modernizar una fuerza militar tan increíblemente ofensiva, una fuerza aérea, una fuerza naval, que en realidad está diseñada para cometer crímenes de guerra, y además se están quedando sin munición y sin todo lo demás. ¿Qué opinas tú de esto? Sabes, el portaaviones es un sistema anticuado. Lo es, sin rodeos. Y aún así los países siguen intentando construir portaaviones. Los chinos los están construyendo. Los italianos quieren hacer otro portaaviones, pequeños, claro, pero siguen siendo un sistema anticuado. Hubo una reunión de comité que vi, quizá todavía se puede encontrar en internet. Fue en 1988 y la vi mucho después, en un vídeo. Era 1988 y a un general de 4 estrellas le preguntó un comité del Congreso: si estalla la Tercera Guerra Mundial, ¿cuánto tiempo durará la flota estadounidense frente a los soviéticos? Él los mira y les dice: 1 semana, 2, si no salimos del puerto. Eso era tecnología de los años 80.
No eran enjambres de drones, no eran enjambres de misiles dirigidos por inteligencia artificial. No era un misil hipersónico Zircon, que un submarino ruso podría lanzar a unos 200 kilómetros de un portaaviones estadounidense y que impactaría en menos de 2 minutos. Y no hay nada que puedan hacer para detenerlo. Los portaaviones son enormes, están obsoletos, son muy eficaces para destruir países pequeños, pero ya no sirven para destruir países de poder medio, local, hegemónico o regional. Ahora bien, voy a hablar de Rusia y China. Desde que Rusia y China pueden alcanzarlos y golpearlos con muchísima precisión, sobre todo con armas hipersónicas, esos portaaviones se han convertido en arrecifes flotantes. Y ahora hemos visto que son totalmente inútiles frente a una potencia regional como Irán. Y créeme, otras potencias regionales están pensando, sí, podemos copiar eso. Dame un año, un par de años, y estaré a ese nivel también. Porque ya se ha demostrado que el concepto funciona. ¿Sabes qué hicieron los portaaviones estadounidenses cuando empezó el combate? Se retiraron. Y luego empezaron a dar vueltas enormes en el Océano Índico para evitar que los destruyeran. Se alejaron unos 1000 kilómetros, lo que hizo que sus F-35 quedaran prácticamente inútiles en combate, a menos que hicieran al menos 3 repostajes de ida y vuelta. Y eso solo para lanzar cargas, misiles aire-tierra, con un alcance de unos 250 o 300 kilómetros desde el borde de Irán. Así que ni siquiera pueden llegar a Teherán ni a las ciudades más interiores. Están bastante limitados en lo que pueden hacer. Y eso es todo. El bloqueo real lo estaban llevando a cabo unos 6 destructores y fragatas. Ahora, hay que pensar primero cuánto se complica todo esto con esos destructores y fragatas. Si la situación se calienta, ese bloqueo se acaba, porque cualquier barco iraní o de otro país que navegue pegado a la costa de Irán obliga a acercarse mucho para poder dispararle, tan cerca que los misiles iraníes pueden hundirte. Así que ahí tienes un problema. Y una vez que esos barcos entran en aguas pakistaníes, a menos que Pakistán haga todo lo posible por permitirlo, si los atacas dentro de sus aguas, básicamente estás cometiendo un acto de guerra contra Pakistán. Igual que hace Ucrania cuando ataca barcos en aguas turcas, y de hecho llegó a hundir un patrullero militar turco. Verás, los turcos tienen suerte de que Erdogan esté intentando mantener el trasero en el mayor número posible de asientos, así que no va a tomar las medidas que se le exigirían. Pero bueno, me desvío, perdón. En fin, estos barcos estadounidenses, estos destructores Aegis, funcionan con combustible de aviación. Van a tener que volver a repostar. ¿Y dónde pueden hacerlo? En Diego García. Son 3 días de ida y 3 de vuelta. No tienen otros puertos cerca. Todo lo demás está cerrado. Quiero decir, todos sus puertos. La quinta flota estaba metida en el Golfo Pérsico y prácticamente todo ha quedado en ruinas. Así que, ¿qué haces? Tienes que encontrar un puerto donde puedas repostar y rearmarte. Y eso es Diego García. O sea, está muy lejos. La logística es bastante mala. Pero bueno, es la realidad. Van a necesitar al menos una semana solo para reorganizarse e intentar mantener ese bloqueo. Y de todas formas era un bloqueo bastante limitado, ya sabes. El problema para la economía mundial es que sigue sin haber suficiente petróleo. Quiero decir, los saudíes seguían sacando unos 6 millones de barriles, 5 millones por el Mar Rojo. Los iraníes seguían sacando unos 3 millones de barriles, de una forma u otra. Vale, así que estamos hablando de unos 8 millones de barriles. Pero todavía hay otros 18 millones que no estaban llegando al mercado. Y aunque empiece, y de hecho se aclare mañana, si todo va genial, o el viernes cuando lo firmen, o sea, en 2 días, aunque dudo que lo firmen, muchas de esas instalaciones tienen que repararse. Algunas incluso hay que reconstruirlas. Así que seguirá habiendo retrasos.
Y luego está el simple tiempo de envío. Ya sabes, eso va a tardar entre mes y medio y 2 meses en llegar a donde tenga que ir, según el destino. Así que seguirá habiendo un periodo sin combustible y un golpe fuerte en el suministro. Y ni siquiera estoy hablando de la gasolina. Eso los deja fuera del juego durante los próximos 5 años, por los daños que han sufrido. Quizá, si realmente invierten mucho dinero en ello, podrían reducirlo a 4 años o 3 años y medio. Pero eso no va a volver pronto. Las reservas de Estados Unidos, según algunos informes que están saliendo, se están agotando en 1 semana y media. Por cierto, el tío Trump, Donnie el Pirata. Donnie el Pirata ha conseguido vender una gran parte de las reservas estadounidenses a los europeos. Ya sabes, la historia de 2 países. China tiene enormes reservas. Todos esos otros países asiáticos fueron corriendo a China y le dijeron, oye, véndenos tus reservas. ¿Y qué les respondieron los chinos? Lo siento, saltamontes. Deberías haberte preparado mejor para el invierno. La puerta está cerrada. Las hormigas van a tener su propia comida. Adiós. Y eso es, ya sabes, nuestras reservas de petróleo son para nosotros. Las reservas de China son para China. Las de Estados Unidos son para todos los demás. Así el contribuyente estadounidense se siente feliz. Las reservas que se han acumulado con tu dinero de impuestos no van a estar ahí para que evites pagar precios atroces en la gasolinera. Se están agotando y se están vendiendo a los europeos, que también se están quedando sin sus reservas. Así que pase lo que pase, vas a tener un golpe. Y creo que eso fue lo que impulsó a Trump a hacer algo. Pero la realidad va a alcanzarnos de todos modos. Quiero decir, ¿no dirías que eso también es un efecto secundario? A diferencia de lo que pasa en China, donde toda la energía está básicamente gestionada por el gobierno. Allí no hay BP, ni Exxon, ni nada parecido operando. Pero en Estados Unidos, las compañías petroleras quieren ganar dinero y querían hacerlo muy rápido, todo lo que pudieran durante esta crisis. Y eso fue parecía un gran impulso para el rápido aumento de los precios del petróleo. Y ahora los vemos bajar, pero suben y bajan, suben y bajan. Y parece que el dinero fue una de las grandes razones por las que está ocurriendo esta volatilidad, incluida la reducción de las reservas estadounidenses. Bueno, no voy a culpar a las compañías petroleras por esto. Todo esto corresponde estrictamente al gobierno de Estados Unidos. Mira, y hay razones por las que lo digo. Primero, vender las reservas de petróleo del país es una decisión totalmente del gobierno. Las petroleras no tienen voz en eso. Y esas reservas están pensadas para evitar que el mercado estadounidense entre en shock, pero se están vendiendo a países europeos. Así que, de nuevo, es una decisión completamente de Washington a quién se las vende. No es la decisión correcta si lo que quieres es cuidar a tu propia gente, pero es lo que hay. Y lo segundo es que Estados Unidos es un importador neto de petróleo. Ya sé que Trump le dice a todo el mundo, somos autosuficientes. No, no lo somos. Y hay varias razones para eso. Primero, en Estados Unidos no se ha construido una nueva refinería en, unos 30 años. El país siempre está al borde de quedarse sin gasolina o sin petrol, según cómo lo llames y de qué lado del Atlántico estés. Y el verano es la peor época, porque los 50 estados tienen sus propias, distintas fórmulas de gasolina de verano que cada uno exige. Así que las refinerías acaban produciendo en lotes pequeños, en lugar de hacerlo en grandes cantidades. Y eso significa que cuando tienen que reajustar la maquinaria para añadir otra mezcla, se interrumpe la producción, y eso simplemente cuesta dinero. No estás ganando dinero. Las empresas prefieren hacer lotes muy grandes de cualquier cosa, de cualquier producto, porque así es más barato. Pero cuando tienes que cumplir distintos requisitos para distintos estados, que en su mayoría son requisitos de los que van al final de la cola, sinceramente, ahí es donde surgen los problemas. Así que cualquiera de estas refinerías
cada vez que paran por mantenimiento, y tienen que hacerlo, les guste o no, porque el mantenimiento está programado, pueden estar paradas durante meses. En cuanto eso pasa, en Estados Unidos suben los precios de la gasolina o hay que importar de otros países. En resumen, Estados Unidos no es autosuficiente. Importa unos 8 millones de barriles de petróleo y productos derivados cada día. El otro problema es que una gran parte de esas refinerías, por ejemplo, en Beaumont, Texas, Lake Charles, Luisiana, o Lafayette, Luisiana, están diseñadas para procesar crudo pesado y con alto contenido de azufre, como el de Venezuela. El petróleo de esquisto estadounidense tiene que mezclarse para mejorar el octanaje, y además es un crudo ligero. Estados Unidos no puede refinarlo directamente. Tiene que venderlo y, a cambio, importar crudo más pesado para esas refinerías del sur. Ahora mismo, Venezuela está en manos de Estados Unidos, al menos por el momento. Pero el problema es doble. Por un lado, estuvieron Chávez y Maduro, que sacaron gran parte del capital semilla de la industria petrolera para distintos programas. Ese capital era el que se necesitaba para mantener y reparar la industria del petróleo. Por otro lado, Estados Unidos también confiscó el oro de Venezuela, lo que, claro, te deja siempre con la pregunta, ¿por qué demonios lo guardan en Estados Unidos, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado? Pero esa fue una decisión que, por alguna razón, tomó Chávez, y Estados Unidos se quedó con ese oro. Además, Estados Unidos sancionó a Venezuela, impidiéndole conseguir repuestos para la infraestructura construida por empresas estadounidenses. Así que ahora, Venezuela produce apenas 800,000 barriles al día. Apenas. Como dijeron, Exxon y Chevron lo analizaron y concluyeron que harían falta unos 3 años y entre 30 y 40 mil millones de dólares para que llegaran a producir 2 millones de barriles diarios. Con 800,000 es absolutamente insignificante. Incluso 2 millones no es tanto. Irán produce 3 millones. Y eso, en 3 años. El problema es que el precio está aquí. Así que, en Estados Unidos, esas refinerías tienen que traer petróleo. Pueden conseguir algo de crudo pesado de Canadá. Pero aparte de eso, la mayor parte del crudo pesado viene de Irán y del Urals Blend, de Rusia. 2 fuentes que ahora son un no rotundo para Estados Unidos. Entonces, ¿qué haces? Tienes que importar. Y esto, por cierto, es una parte muy importante de las decisiones de gobierno, y no solo del gobierno federal, también de los gobiernos estatales. Nadie quiere una refinería cerca de su casa. Pero el problema es que alguien tiene que tener una refinería cerca de su casa. Si no, no hay gasolina. Así que, te guste o no, esa es la realidad. Y la infraestructura de Estados Unidos no ha seguido el ritmo, igual que la red eléctrica tampoco ha seguido el ritmo de la demanda. Y el país está expuesto a los choques en la cadena de suministro que están ocurriendo. Y sí, están ocurriendo. Por eso los precios de la gasolina en Estados Unidos están subiendo, porque Trump está manipulando, o porque los mercados se dejan manipular. Eso es otro asunto completamente distinto, porque si miras el precio del crudo en el mercado, no tiene nada que ver con la realidad. Mira los mercados de futuros, y yo diría que hasta que se agoten esas reservas estratégicas de petróleo, no vamos a ver los precios reales del petróleo. Pero, cuando llegue ese momento, va a ser como ir a 100 kilómetros por hora y encontrarte un muro de ladrillo al final del túnel, y estás a punto de estrellarte contra él. Así que sí, Trump se está poniendo desesperado, porque cuando llegue ese golpe y los precios suban de verdad, y todo suba porque todo funciona con diésel o con gasolina, la gente va a gritar como loca. Y además, ya ha empezado la temporada de conducción. Sí. Bueno, Stas, quizá puedas ayudarnos a entender qué podemos esperar a partir de ahora, mientras entramos en los últimos 20 minutos más o menos del programa, porque este viernes se va a firmar el memorando de entendimiento. Sí, y quizá, sí, exactamente, quizá ese sea el plan. Pero aún así, hay muchas dudas. The New York Times publicó un artículo diciendo que Trump ha perdido la guerra, y que la ha perdido de una forma humillante,
así es como lo describen. Claro, lo plantean más bien desde la idea de que quizá la guerra debería haberse llevado de una manera más inteligente, o que la presión sobre Irán podría haberse ejercido con más tacto. Pero me interesa saber qué opinas tú de todo esto. Porque ahora llega la avalancha, y digamos, la negación plausible está viniendo de todo el conjunto de los medios occidentales tradicionales en torno a la guerra con Irán. Nadie quiere mirar exactamente qué fue lo que pasó. ¿Qué te parece esta reacción del New York Times? Bueno, The New York Times es un portavoz de la CIA. Empecemos por ahí. Y la CIA quiere esta guerra. Querían esta guerra. Tienen esta guerra. Toda esa gente quería esta guerra. Y la tienen. Pero no han conseguido lo que pensaban que iban a conseguir. Ese es el problema con la guerra. El enemigo básicamente no escucha tu versión de la historia. Normalmente no sigue tu guión. Tienden a hacer las cosas a su manera. Ese es el maldito problema. Se supone que debías morir en 3 días. ¿Cómo que todavía quieres seguir luchando? Nos estás suplicando. No, no nos estás suplicando, pero deberías estar suplicando. ¿Por qué no lo haces? Quiero decir, eso era Trump, si le escuchas a él y a todos los que le rodean. No, esta gente es muy necia. Pero sí, hay que recordar también que hay mucha gente ganando muchísimo dinero con todo esto al final del día. Los del tipo de Lindsey Graham, por ejemplo, están arriba y abajo haciendo chachín chachín con cada misil. Igual que en Ucrania, hasta el último bebé ucraniano, si pudieran ponerle una mina y empujar el carrito hacia los rusos, lo harían. Porque, oye, es dinero. Eso es lo único que importa. Y con Irán pasa lo mismo. Estamos ganando dinero. No hace falta ganar la guerra, solo hace falta sacar beneficio de ella. Al final, eso es lo que mueve a esta gente. Y sí, Trump perdió. Claro que perdió. Bueno, perdió Trump, perdió su administración, perdió el ejército estadounidense. Porque si esos generales fueran personas honestas, se habrían levantado y habrían dicho, señor presidente, presento mi dimisión. Vete al infierno. No voy a hacer esto. Esto es malo para el país. Es malo para mis soldados. No, pero no lo hicieron. Y no lo harán. Y las cifras que están saliendo sobre posibles muertos y heridos es que, vamos, hay que estar completamente adoctrinado o no sé qué otra cosa para creer que murieron 15 personas. Yo diría que como mínimo 100. Pero he visto gente, no sé de dónde sacan algunos de esos números, que hablan de 500 o 600 muertos. Yo creo que al menos 100 han muerto, sin duda. Y heridos, probablemente cerca de 1000. Ha habido campañas de donación de sangre en todas las bases estadounidenses en Alemania, en K-Town, Kaiserslautern, donde está el hospital principal. Cerraron todas las plantas, excepto la de traumatología. Sabes, a las mujeres de los militares, en las salas de maternidad les dijeron, buscad un hospital alemán. Y luego están las campañas de donación de sangre. No pasa nada, solo necesitamos mucha sangre. Todo es normal. Dadnos toda la sangre que podáis. No hay bajas, solo necesitamos muchísima sangre. Literalmente eso fue lo que dijeron. Ya sabes, necesitamos donaciones de sangre, pero todo está bien. Así que si juntas las piezas, ves que no encaja. No da 10, no da 3, sigue dando 4. Maldita matemática. Y usted ha visto todo eso en todas son bastiales. El ejército estadounidense perdió. No estaba preparado para librar la guerra que realmente libró, la guerra moderna. Seguía intentando pelear la Segunda Guerra Mundial, pero con un toque más moderno. Y entonces Irán dijo, bueno, no vamos a construir un montón de barcos ni un montón de aviones para enfrentarnos a un país al que perderíamos si lo hacemos de esa manera. No vamos a luchar en su terreno. Vamos a rodearlo. Usaremos drones, municiones maudorts emitidos contuvenden broer, isnudin infrarojo. Y dab derivavamini malines ibis that strepsilis comisilis, et iesuithilis. With missiles. They're not suicide boats. They don't need those anymore. They've got
Ya no las necesitan. Y tampoco se suicidan, en el sentido de, ya sabes, esos tipos que intentaban pilotarlas hasta el final. La mayoría de las veces, su misión era saltar del barco antes de que impactara. No siempre sale así, claro. Pero ahora llevan misiles de corto alcance, de barco a barco, que van muy bien para atacar naves lentas o mucho más lentas, sobre todo cuando hacen ataques en enjambre. No vas a enfrentarte destructor contra destructor con el ejército estadounidense. No tiene sentido. Pero si lanzas 50 o 60 de esas lanchas Mosquito, sí, puede que la mitad sean destruidas, pero la otra mitad va a hundir lo que tengas ahí. Ya sabes, el ejército estadounidense perdió. Así que sí, estoy seguro de que Trump va a cargar con la culpa. Es un buen hombre de relaciones públicas. Ese es su talento. Puede que consiga escabullirse de alguna manera, pero eso no cambia el hecho de que todos los demás países del mundo han sacado dos lecciones muy claras de todo esto. Primera, Estados Unidos se puede derrotar si estás dispuesto a asumir las bajas. Se puede vencer a Estados Unidos. Y segunda, si tienes un arma nuclear, se apartarán. Consigue armas nucleares. Vamos a ver una proliferación masiva después de esto. Eso, y el hambre que probablemente ya esté empezando, ese es el verdadero legado de Trump. Netanyahu seguramente estará encantado con eso. Yeah, well, Netanyahu's probably thrilled with that. right. Well, I've covered on this show how the DPRK North Vale, bueno, Korea ya he hablado en este programa de cómo la RPDC, Corea del Norte, está recibiendo últimamente una cobertura bastante curiosa en los medios tradicionales, sobre todo en lo que tiene que ver con su crecimiento económico y con la gran razón por la que han podido evitar un conflicto militar abierto. Claro, la guerra en realidad ni siquiera ha terminado. Es solo una pausa, un alto el fuego. No es ningún tipo de tratado, sí es un armisticio. Pero aún así, no ha habido una guerra activa en o contra Corea del Norte desde la Guerra de Corea. En gran parte porque tienen un arma nuclear. Sí, exacto. Oh, yeah, yeah. And Well, yeah, continue, sorry. North Korea's economic. Y el milagro económico de Corea del Norte también se debe a que Rusia levantó las sanciones contra el país. No solo eso, sino que además Rusia integró a Corea del Norte en la organización de Shanghái, en su parte económica. Y de repente, toda esa estrategia estadounidense de asfixiar a Corea del Norte se vino abajo. Porque en los años 90, Rusia había impuesto sanciones a Corea del Norte a petición de Estados Unidos. Y esas sanciones siguieron vigentes, literalmente, hasta 2021, 2022. Bueno, en realidad hasta 2023. Porque en 2022 recuerdo que participé en un programa, o quizá fue a comienzos de 2023. 2020, actually 23. Because in 22 I remember I was En la televisión rusa se preguntan, ¿qué más podemos hacer? Y yo digo, bueno, podríamos, ya sabes, levantar las sanciones a Irán y a Corea del Norte. No acabo de entender por qué demonios las seguimos manteniendo. Y ellos dicen, sí, es verdad. Y al final las quitaron todas. Moscú levantó todas las sanciones. Así que Corea del Norte ha sido incorporada a este club económico vital de Eurasia. Y el intento estadounidense de asfixiarles económicamente, el intento de Corea del Sur Japón, ha desaparecido. Ya ha venido worse. It's gone. It's collapsed. Sí, Deve ser de forma aplastante. exacto. Ahora, si menos mimos en ahora. Sí, Cuba está muy lejos, y ese es el único problema. Yeah. Yeah, well, the DPRK has also been. sí, bueno, la RPDC también se ha beneficiado mucho de ese artículo del Wall Street Journal que hablaba del éxito económico, de esa sorprendente historia de éxito económico. Mencionaban la llegada masiva de vehículos chinos, sobre todo eléctricos, y el desarrollo de nuevos sistemas de pago y de escaneo con códigos QR, que por supuesto tienen su origen en China. Así que ese apoyo de Rusia y de China ha sido fundamental. Pero quiero leer algo, en estos últimos 10 minutos más o menos, y quiero saber tu reacción. No sé si tenemos... No tenemos ninguna pregunta. Así que si alguien tiene una, que deje un super chat. Pero tengo aquí una cita de este artículo del New York Times. Es del Consejo Editorial y trata sobre por qué o cómo Estados Unidos perdió esta guerra. Why the United States or how the United States lost this war.
Y dice que Trump aceptó la visión optimista de Benjamin Netanyahu, quien predijo que el régimen iraní caería rápidamente. Luego, Trump desestimó las opiniones de sus asesores, que le advirtieron que la predicción de Netanyahu era absurda. Ignoró la Constitución y se negó a pedir la aprobación del Congreso para la guerra. No escuchó a los aliados europeos y asiáticos que se oponían a esa guerra. No planificó, ante la evidente capacidad de Irán para cerrar el estrecho de Hormuz. Hizo amenazas sobre destruir la civilización iraní que solo sirvieron para debilitar la posición moral de Estados Unidos. Así que, en resumen, ese fue el retrato que se dio de cómo actuaron los Estados Unidos. Y gran parte de la responsabilidad se la atribuyen a Donald Trump. ¿Falta algo aquí, Stas? ¿Hay algo que quieras ampliar o sobre lo que quieras reaccionar? Bueno, en parte es cierto. Trump sí tenía esa visión tan optimista, pero no era solo, seamos sinceros, no era solo Netanyahu. Mucha gente en el Pentágono le decía, sí, claro, señor, ningún problema, 3 días, sí, podemos hacerlo, 4 días. Pero se puede decir que no es solo cosa de Trump. Quiero decir, cuando Trump recibe un informe de guerra de apenas 2 minutos, con solo videos de cosas explotando por parte del ejército estadounidense. Bueno, para empezar, si eres un presidente universal en tiempos de guerra, deberías pensar, pero ¿qué demonios está pasando? No. Ahora vamos hora por hora, lo que pasó en esas 24 horas, lo que hemos hecho nosotros y lo que ha hecho el enemigo. Así es como se hace un informe, sobre todo en una guerra. Pero el hecho de que Trump no pidiera eso demuestra, primero, que sus propios colaboradores le están manejando, le están manipulando, y segundo, que es lo bastante ingenuo o lo bastante tonto como para dejarse manipular por su propia gente, y al parecer ni siquiera darse cuenta. No sé, a estas alturas, si eso es demencia o qué significa. Pero vamos, en serio, te dan un informe de 2 minutos y con eso pretendes dirigir una guerra. Sí. Bueno, a ver, cuando hablamos de esto, sí, técnicamente, según la Constitución, debería haber obtenido la aprobación del Congreso o una declaración de guerra, no solo la aprobación. Pero la realidad es que Biden, que Obama, si miramos solo a los demócratas, claro que no. ¿Y los republicanos? Tampoco. La última vez que Estados Unidos declaró la guerra fue nada menos que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas operaciones, cuántos usos de la fuerza ha llevado a cabo Estados Unidos desde entonces? Uraithis sustento. Vietnam, Corea, exactamente. Es todos los días, o casi, o cada semana. Irán no ha empezado una guerra en 200 años. Estados Unidos no puede pasar 200 días sin hacerlo. ¿Votará el Congreso? Ni de broma, no van a votar eso. El Congreso está lleno, da igual el partido, son lo mismo. El Congreso está lleno de cobardes, mira, están cubriéndose las espaldas. Si gana Trump, maldita sea, siempre apoyamos a ese hombre. Sabíamos que iba a hacer esto, estamos con el ganador. Si Trump pierde, maldita sea, sabíamos que este idiota iba a hacer algo malo. Están cubriéndose las espaldas. Van a disimularlo de todas formas. Así que bueno, desde ese punto de vista, es un golpe bajo. Sí, es correcto, más o menos constitucional, pero a nadie en Estados Unidos le importa un comino la Constitución. A nadie en el gobierno, en general, salvo a unos pocos individuos, como por ejemplo Ron Paul o Marjorie Taylor Greene. Ya sabes, son casos aislados. La inmensa mayoría no le da ninguna importancia a la Constitución estadounidense. Lo que les importa es el dinero. El cha-ching, como dicen. Ya sabes, la pasta manda y lo demás no cuenta. Así es como lo ven. Así es como funciona el gobierno de Estados Unidos. Todo lo demás, bueno, por otro lado, se puede entender por qué no creerían que Irán fuera a cerrar realmente el estrecho de Hormuz. El gobierno de Estados Unidos finge, que es una forma elegante de decir que miente. Miente constantemente, Occidente miente constantemente. Pero claro, cuando uno se acostumbra a mentir,
Tanto los países como las personas proyectan su estado mental y emocional en los demás. Mira, el ladrón medio no se sienta a pensar, vaya, soy una basura, soy un ladrón, robo a gente que trabaja para ganarse la vida y eso me convierte en una mala persona. No, el ladrón medio piensa, ¿sabes qué? La gente a la que robo también roba. No pasa nada, todo el mundo es un ladrón. Así que, sí, se ve a sí mismo como una persona normal, porque todos los demás son ladrones igual que él. Y eso es exactamente lo mismo que hace el gobierno de Estados Unidos cuando mira al resto del mundo. Yo miento todo el tiempo. Irán no va a hacer eso. Están mintiendo, igual que yo. Ah, espera, no mintieron. Se supone que deberían hacerlo. ¿Cómo se atreven a no mentir? Yo mentí. Ellos también tendrían que haber mentido. Cerraron realmente los estrechos. Cuando Trump llegó allí, ¿quién podía haber previsto que iban a cerrarlos? No lo sé. Te lo dijeron 20 veces, quizá 30. Pero no pueden, ya sabes, con la mentalidad de esta gente. Están tan acostumbrados a mentir que esperan que todos los demás sean como ellos. No pueden aceptar psicológicamente que, bueno, no, estas personas te están diciendo exactamente lo que van a hacer. Voy a mover mi brazo derecho y mi pierna derecha, y voy a darte por el lado izquierdo de la cabeza. Mira. Ah, espera un momento. ¿De verdad hizo eso? ¿Cómo puedes hacer eso? Ese es el problema de los políticos occidentales en general. Esa gente es tremendamente deshonesta. Están acostumbrados a actuar así y esperan que todos los demás hagan lo mismo. Sí. Bueno, desde ese punto de vista, sí. Sí. Diría que también tuve uno. Creo que un punto realmente interesante que siempre se va a dejar fuera, porque todo el aparato del Estado profundo, la élite del poder en Estados Unidos, la clase dirigente, necesitan convertir en un fetiche a la inteligencia estadounidense y en general a los servicios de inteligencia. Pero diré que a pesar de las críticas iniciales antes de la guerra, hubo esa enorme, digamos, insurrección mercenaria que Estados Unidos e Israel intentaron impulsar y que causó la muerte de miles de personas en Irán justo antes de los bombardeos, en los meses previos a que empezaran los ataques aéreos, el 28 de febrero. Pero a pesar de eso, y a pesar de la guerra de 12 días en 2025, en la que vimos, por supuesto, a agentes del Mossad disparar armas dentro del territorio iraní, creo que lo realmente importante, en cuanto a cómo Irán, y en realidad cualquier país, puede resistir la agresión militar de Estados Unidos, y no solo sobrevivir, sino incluso salir fortalecido, es defenderse de las operaciones encubiertas de inteligencia estadounidenses. Ese es el auténtico Estado profundo, y quizá el verdadero mecanismo de guerra que el imperio estadounidense necesita hoy para tener éxito. Si logras frenar eso, y es bastante evidente que Irán tenía una estrategia a gran escala para garantizar la continuidad de su liderazgo, de su gobierno y, por supuesto, de su pueblo, entonces puedes resistir. A mí me da la sensación de que hay algo que no pueden admitir. Ni siquiera el New York Times lo haría. Y es que, si no tienes éxito en algunos de los trabajos más duros y desestabilizadores que hace la CIA y el resto de los servicios de inteligencia, o el Mossad y fuerzas de ese tipo, entonces no lo vas a conseguir. Incluso lo vimos, lo escuchamos de Trump, y puedes cerrar con tu reacción a esto, cuando dijo, Israel no lo está haciendo en Líbano, pues que Al-Qaeda lo haga en Siria. Así es como parece funcionar el imperio estadounidense. Y si eso no va a tener éxito, que no lo ha tenido, y no creo que lo tenga pronto, si es que alguna vez lo tiene, contra Irán, entonces simplemente no vas a derrotar a Irán. Y eso parece ser una gran lección que se saca de todo esto. Pero, ¿qué opinas tú? Sí, totalmente. Estaban esperando la gran revolución que iba a desmembrar Irán, y pensaban entrar y bombardear oficinas del gobierno, edificios y comisarías para apoyar la revolución. Pero entonces aparecieron esos malditos rusos con equipos anti-Starlink
que de hecho ayudaron a los iraníes a localizar a la gente de Starlink. Vaya desastre. Los iraníes cortaron Internet, bloquearon Starlink y todo se vino abajo. Y ahora, ¿a quién va a bombardear Estados Unidos? Sí, puedes destruir algunas comisarías, pero tus revolucionarios, tus soldados sobre el terreno, ya no están. Estados Unidos contaba con los iraníes, contaba con los kurdos de Irak, justo después de, ya sabes, 2 meses después de haber traicionado a los kurdos sirios que luchaban por Estados Unidos. Y les dijeron a al-Jolani y a Erdogan, id y matadlos. Nos da igual. Y después de eso hubo masacres, pero esperaban que el resto de los kurdos ignorara que estaban matando a sus primos y saliera a luchar por Estados Unidos. Es una negación total de la realidad. Contaban con que Irán se desmoronara por dentro. Mataremos a las personas clave y luego se vendrá abajo solo. Haremos bombardeos selectivos. Pues no, no funcionó. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan B? Oye, tienes un plan B. Probablemente teníamos un plan A, muy poco definido, algo así como 3 días y se acaba. Bueno, ya vamos por el día 100. ¿Y ahora qué haces? Trump no tiene ni idea. Y al final de todo esto, quien toma las decisiones sigue siendo Netanyahu. Al final del día, el que decide es Netanyahu. Bueno, dicho esto, vamos a ir cerrando por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que habéis enviado un super chat. De verdad, muchas gracias. También por los super stickers, se agradece muchísimo. No olvidéis darle al botón de me gusta antes de iros. A todos los que aún no lo habéis hecho, si le dais ahora, ayudaréis a que el vídeo llegue mucho más lejos cuando terminemos. Es una forma muy generosa y gratuita de apoyar el programa. El canal de YouTube de Stanislav Koprivnik está en la descripción del vídeo, así que no dejéis de echarle un vistazo. Mañana volveré a la 1 de la tarde, hora del este, con un invitado que viene por primera vez, el profesor Robert Pape. Estará conmigo a la 1, el miércoles 17 de junio, así que no faltéis. Bueno, todos, dadle al me gusta. Todos los enlaces para apoyar este programa están también en la descripción del vídeo, justo debajo. Stas, ¿alguna palabra final para la audiencia antes de que cierre? Any final words for the audience before I hit end here? God save us all. Que Dios nos proteja a todos. Y dicho esto, esperemos estar aquí la semana que viene. No creo que firme, me lo arrancarían, pero tendremos algo de lo que hablar, eso seguro. We'll have something to discuss, that's for sure. All right, everybody, you heard him. Muy bien, ya lo habéis oído. A ver si esas predicciones se cumplen. Parece que hay bastante base detrás de todo eso, que va tomando forma. Así que nada, nos vemos mañana, a la 1 de la tarde, hora del este, el 17 de junio. Hasta la próxima. Adiós. Until next time, bye-bye.